Lanza es experto en gestión de conflictos y de crisis. Gregorio, ¿qué tal? Muy buenos días. Ramón, muy buen día y un gusto de estar con usted, con toda Encantado. su audiencia. Encantado, Gregorio. La pregunta tiene muchas, solo tiene una dirección, pero muchas respuestas. ¿Cómo salimos de esta crisis estructural en la que nos encontramos, Gregorio? Con medidas muy difíciles que el Ejecutivo y el presidente Arce tendría que tener el valor para tomarlas, con una sociedad que hasta el momento ha soportado el peso de la crisis, aumento de el precio de los alimentos, la falta de dólares, la no existencia de diésel, una sociedad que es estoica, que está mostrando que le interesa más la democracia, pero todo eso tiene un límite. Entonces, la manera es un presidente que tenga valor, que vea la realidad con unos lentes que sean muy transparentes, muy cristalinos, y que no se confunda, que no se encierre. Me preocupa, Ramón, lo que estamos pasando, porque hay algunas reacciones del presidente Arce que me hacen recuerdo a Sánchez de Lozada, y eso significa tocar, ¿no? Campanas de alerta, entrar en una situación de crisis muy grave, porque Sánchez de Lozada se aisló, se encapsuló, creía que sus ideas eran lo central, se hacía la burla de la población cuando un análisis de conflictividad muy serio hecho en base a miles de informaciones le decía que su gobierno estaba en profunda crisis y que si no tomaba medidas se iba a caer. Sánchez de Lozada se hizo la burla. Está escrito, han contado los testigos. Cuando le mostraron eso en el Ministerio de Gobierno sus propios congéneres, él se rió del análisis y dijo, no, además mi mujer no quiere que me vaya. Es decir, había una ceguera, Era otro ¿no? del Tomaba chiste. el tema con una liviandad. ¿Cómo era Sánchez de Lozada? Era otro, Y el perdón, presidente Gregorio. parece no ver la crisis, Gregorio, no era otro verla. del chistecito fácil, ¿no? De la bromita para salir de los aprietos. Era otro. Otro ocurrente, digamos, por decirlo de algún modo, Goni. Sí, y esto me trae a la imagen el presidente Arce hace unos días en el Alto, Ayer, en una situación tan grave, ayer, cuando la gente se está quejando, ayer. y él dice, no, los cambitas nos están jugando, Mm. ¿no? Están como el 2007, 2008, es decir, atribuyendo a otros y no a él, a su gobierno y Evo Morales la causa de la crisis. Es ese modelo basado en el gas. Cuando se acabe el gas, no hay dinero, no hay dólares, los alimentos suben y entonces entramos en una profunda crisis porque se olvidó de gobernar. Si el presidente no sale de ese su letargo, yo veo la situación muy difícil, Ramón. Creo que nos acercamos a una situación límite. ¿Por qué? Porque si tú te acuerdas, cuando Evo ha hecho todos los esfuerzos posibles y en su paro, que ha durado más de 10 días, un paro violento, un paro manejado con mucho dinero, ese paro ha fracasado, ese paro y el intento de poner a Arce Catacora, porque la población se ha resistido, le ha dicho, no señor, a pesar de la crisis, usted, Evo Morales, tiene intenciones ocultas, quiere mantenerse en el poder para seguir este modelo. La sociedad no ha salido a las calles, el Alto no ha salido a las calles, en Santa Cruz los camachistas, los empresarios han dicho no, en La Paz los dirigentes políticos también, no queremos cambio, queremos que este gobierno se quede. Pero ahora la situación es muy grave porque está obligando a la gente a tomar actitudes. Creo que vamos a poder soportar este mes porque al final es mes de Navidad, mes de amor, de fiesta, pero ya en De enero, aguinaldos. si no se toman medidas, esto puede tender a explotar. Y eso es la gravedad, la profundidad de la crisis hoy en día. Y la pregunta es la del huevo, ¿qué es primero el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, la conflictividad social
o la crisis económica deriva en conflictividad social? Gregorio, su criterio. Y yo diría que están totalmente interrelacionados, y además obviamente entra la decisión política. En este tema de crisis económica, la movilización social, están los actores políticos, son los actores en definitiva políticos que también toman decisiones. Que el presidente Arce tome una decisión económica, que él sincerice el precio del dólar, es decir, lo ponga a 10 para que sea un precio que realmente permita que aparezcan dólares, que empiece a hacer una subvención focalizada a ciertos sectores del transporte y baje el resto de la subvención a mineros, a los empresarios de Oriente como le han pedido, etcétera. Eso implica medidas económicas y entonces eso es fundamental. El error que ha habido acá es que el presidente se ha concentrado en la disputa política con Evo Morales para ganarle la base social y se ha olvidado de gobernar y de las clases medias y de la mayoría del país. Entonces, esto ha generado la conflictividad social y están interrelacionados. Por eso señalo que en la medida en que la crisis se profundiza y llega a afectar el bolsillo de la gente y cada vez van a haber más problemas con los hidrocarburos, más problemas con los alimentos, porque no es un tema de que los exportadores legales de grandes volúmenes sean los que se lo ocultan, ellos exportan al extranjero. El problema es del contrabando. Cuando hay tal diferencia en los precios, cuando el arroz y el aceite sigue teniendo valores bajos al interior del país, va a haber siempre contrabando y son miles, decenas de miles de personas que están contrabandeando hoy en día a lo largo de la frontera con Argentina y la policía ni el ejército pueden parar ese contrabando. Por un lado, pero es que tampoco el gobierno ha dado señales de tener la capacidad para revertir la situación. Solo está buscando paños fríos para bajarle la fiebre a un enfermo que ya está en una fase casi terminal. Me refiero a la economía, ¿no? Definitivamente. Eso es que despierte, que asuma con valor, con valentía. Tanto que se habla de que si el uno ha escapado, yo no voy a escapar. No, el problema es no escapar a la crisis, afrontar la crisis. Este es el problema. Y es que necesita valor el presidente Arce, en una situación además que no tiene mucho que perder. Todas las encuestas le dan de 4 a 8%, las más optimistas arriba. No tiene en la actual situación ninguna chance para repostularse. Creo que eso tiene que tomar conciencia. En ese contexto, su única posibilidad es adoptar una actitud valiente, tomar esas medidas, armar todo un equipo de negociación de crisis, porque es una profunda crisis estructural, y negociar con todos los sectores, llegar a acuerdos parciales, tomar las medidas y afrontar lo que se viene. Va a haber paros, huelgas, bloqueos, pero llegando a esos acuerdos que vamos a tener diésel, vamos a tener alimentos con un precio un poco mayor, pero vamos a ver cómo subvencionamos a los sectores más pobres. Entonces, un plan inteligente, nuevo, diferente, y no repetir lo mismo como es el presupuesto del Tesoro General del Estado. Entonces, necesitamos esa decisión y con eso tal vez Arce, con ese valor, si empieza a estabilizar la economía en enero, febrero, marzo, abril, podría tener algún chance para repostularse. De lo contrario, no tiene presidente Arce ninguna posibilidad de repostularse. Su prestigio, la valoración de la población está en los niveles más bajos y de una situación de crisis. Una situación de crisis, coincidimos con Gregorio Lanza de que la gestión de la crisis en estos momentos no es de las mejores. El presidente, el gobierno están buscando dinero. Ellos creen que consiguiendo préstamos, consiguiendo que el Parlamento apruebe préstamos bancarios con organismos internacionales, la situación va a mejorar, pero eso es simplemente tapar algunos huecos.
Y ya la línea de flotación de este barco, llamado Bolivia, ya tiene tantas fisuras, que es muy difícil hacer un trabajo de mampostería en estos momentos. Y la solución estructural va a tardar en llegar, de acuerdo a algunos expertos que hemos entrevistado también aquí en el programa, por lo menos entre 3 a 4 años, lo cual ya implicaría una gestión venidera, una gestión futura. El gobierno que se haga cargo del país lo va a tener francamente muy crudo en lo económico, si tomamos en cuenta además las variables de la crisis global, Gregorio. Ese es un otro tema que los candidatos, aparecen decenas de candidatos, los nuevos, los emergentes, también están los antiguos, los candidatos conservadores, señoriales, que dicen van a salvar el país. Y no están pensando en que la situación es muy difícil. Primero tendrían que decirle al país, nosotros vamos a tener el valor de tomar medidas muy drásticas, vamos a exigir el sacrificio y el apoyo de ustedes, pero lo vamos a hacer por el bien del país, de nuestros hijos, pero tampoco. Entonces, el próximo gobierno tiene que tomar muy en cuenta que la situación es muy grave, pero en definitiva, las decisiones que adopte y el nivel en que nos deje este país, el presidente actual, a Catacora, le falta un año, casi un año, pero las medidas que tome en enero serían decisivas para afrontar esa crisis. De lo contrario, nos puede llevar a una crisis que se va a articular, tanto la crisis económica con la crisis social, y va a empezar a tener que pensar en serio a una salida institucional, que se quede el vicepresidente. Esa sería una salida institucional si no tiene él el valor, y un vicepresidente que no sé si tendrá las agallas y la decisión para tomar esas medidas económicas, pero el que tome esas medidas ayudaría hacia el futuro al país y mostraría la catadura de líder que pueda tener. De lo contrario, la situación va a ser profundamente crítica en los próximos meses y años, por supuesto. Pero depende de lo que se haga este próximo año, Ramón. Yo creo que eso es fundamental. Y esto no lo resuelven unas elecciones anticipadas, porque hace una semana, no era un cabildo, pero sí era una reunión, le llamaron el anillazo en Santa Cruz, le decían al presidente, señor presidente, si usted no puede manejar la crisis, entonces dé un paso al costado y convoque elecciones anticipadas. Ahora mismo convocar elecciones anticipadas sería como pegarnos un tiro en el pie. No tiene ningún sentido. Porque el que venga, de momento no hay quien tenga una solución inmediata, porque eso es imposible. Hay que pensar en un plan por lo menos de 100 a 150 días, pero a partir del año pasado, del año que viene. No se puede ahora mismo ir buscando soluciones que bajen del cielo. Eso no existe, porque tampoco hay una estructura de crisis, no hay un gabinete de crisis, y desde la oposición tampoco hay una estructura de crisis que se pueda reflejar en un frente único para poder contrarrestar los efectos de esta debacle económica. Yo lo veo desde esa perspectiva. Ahora mismo yo no sé qué es peor, continuar o quebrar de una vez. Ese es el tema, ese es el gran dilema, Gregorio. Creo que Ramón ha puesto el problema sobre la mesa, y que sirve, los que están escuchando, algunos dirigentes nos escucharán. Espero que a sí. Usted, una opinión autorizada de muchísimos años, que es fundamental debatir este problema a fondo. Vamos a pedir el adelanto a las elecciones, la molestia, la rabia, el hecho que todo sube, que no hay... En enero vamos a volver a tener, estén seguros, el problema de los hidrocarburos. Entonces todo eso lleva a que ya importantes sectores empiecen a pedir, ¿no?, el adelanto de elecciones, empiezan a salir a pedir una medida así concertada. Pero efectivamente, en situaciones de crisis, en el caso de la Argentina, una crisis igual, terminal, muy compleja, con una hiperinflación, había una expectativa, había una propuesta para el país en ese periodo. Era Milei, ¿esté de acuerdo o no? En el caso boliviano, es lo que usted plantea, no tenemos nada. Tenemos discursillos que no nos
plantean una alternativa estratégica al país, un plan serio. La oposición no se une. Nos perdemos debatiendo en encuestas. Cuando aparece una encuesta que tiene un poco más de seriedad que otras, y yo creo que es así la de Claure, porque además los otros encuestadores, si uno sigue a muchos de ellos, han ido cambiando de candidatos según su preferencia y según los acuerdos que lleguen con el que pide la encuesta. Entonces nos perdemos en los portavoces de la encuesta, si es Claure, si quién es el que trae la encuesta, sin analizar a fondo lo que dice, ¿no? Y que dice cosas pues muy interesantes, que es la foto en este momento del país. Entonces creo que tenemos todavía una oposición perdida y ojalá hayan luces. Tenemos un gobernador Camacho que está detenido, que muchas veces da unas orientaciones más precisas. Hay que pensar en el país, hay que pensar en unidad. Hay un Manfred Reyes que está ciertamente en una campaña en solitario que está avanzando, veremos cómo evolucionan. Entonces creo que tienen que pensar más en el país, pero en soluciones viables. Nuestros liderazgos se han olvidado de hacer análisis profundos, serios de lo que viene hacia adelante. La flojera a todos nos ha opacado. Creo que hemos entrado, después de estos 14 años de bonanza, en una falta de ideas, de creatividad, de sentarnos y pensar. Hay una flojera intelectual profunda que se traduce en una falta de propuestas políticas coherentes. Pero es que es una flojera intelectual, es decir, es una flojera de pensamiento. ¿Sabes qué? Lo dejaremos para otro momento, que venga otro y lo arregle. Luego empieza la demagogia, instrumentalización política, etcétera, etcétera. Pero es que no hay una idea de pensamiento, no hay una idea de cómo pensar este país. Y ese es el gran drama. Que ningún candidato o precandidato, o como sea, que se esté pintando en estos momentos, tiene una idea de qué es lo que quiere hacer. Incluso el propio Marcelo Claure ha planteado una Bolivia diferente. Marcelo Claure lo está haciendo desde los Estados Unidos, pero está buscando el modo de que su propuesta para Bolivia sea dada a conocer. Un empresario que está empezando a coquetear con la política. Ojo, que ninguna encuesta es lo suficientemente seria y severa y rigurosa como para ser tomada en cuenta como algo definitivo. Usted sabe perfectamente, Gregorio, que las encuestas pueden cambiar como se le da la vuelta a una media o a un calcetín, dependientemente de las pulsiones económicas y sobre todo sociales. 2 puntos comento. Uno, adelante. Efectivamente, la encuesta puede cambiar y dependiendo además de los actores políticos, si el presidente toma decisiones, sus 4 puntos que aparecen en esa encuesta van a subir seguramente. Si Correcto. Se muestra como un líder con valor, con capacidad, van a subir. Y así es como los candidatos pueden tener mejor imagen ante la población. Depende de su performance. Pero esta flojera se nos ha contagiado, se ha contagiado a la clase política y amplios sectores de la población. Creo que en definitiva, cuando se habla de que el país y nuestra sociedad es una sociedad que sale a las calles, que protesta, hoy en día en realidad la gente está más preocupada por ir a ganar el pan de cada día que protestar. Los que han protestado, si bien han sido algunos miles en el caso de Morales, han sido movidos por los intereses sindicales, económicos de defender su coca y el recurso de Morales. Pero la gente quiere trabajar. Estamos en una flojera colectiva, pero el riesgo también es que estas flojeras colectivas despiertan en grandes convulsiones sociales. O sea, llega a tal punto que la ira se acumula y sale de un momento a otro por una pequeña chispa. Entonces, eso es lo que está sucediendo y no hay en el gobierno actores, pensantes, que recojan información más sistémica, que la elaboren, que tengan un equipo de gestión de crisis. No existe tampoco en la oposición. Estamos inermes, estamos desvalidos, pero siempre hay esperanzas que reflexionemos este fin de año, Ramón, para avanzar hacia el futuro. Gregorio Lanza, muchísimas gracias